Buenas noches. Me encantaría saludar a los de ustedes que están visitándonos hoy. Si es primera vez, quisiera que levantaran la mano. Queremos darle un buen aplauso de bienvenida. Un gusto que esté con nosotros. Esta es su casa. Tengo un grupo de amigos que vinieron de San Antonio. ¿Dónde están ustedes? Pónganse de pie, Gloria y el equipo que viene con ella. Una amiga de España, el equipo que viene. Gracias por estar acá también. No sé si ustedes disfrutaron de esa adoración tan espectacular, Dios mío. Ingrid, te estábamos extrañando. Y eso no quiere decir otra cosa más que simplemente disfrutamos que estés acá, porque la hemos pasado muy bien sin ti, pero también la pasamos muy bien cuando estás acá. Eso es lo que quise decir. Y nos están acompañando varios chicos que vinieron a grabar con Ingrid. Ingrid está grabando otro disco más. Yo quisiera encargarles a ustedes que estuviéramos orando por ella, ¿no? Que va a ser yo sé que va a ser una bomba. Varios de los chicos y señoras que vieron cantando con nosotros son de Puerto Rico, de Puerto Rico, y entonces vienen de la iglesia de un buen amigo de nosotros, el señor Font, Otoniel Font, y ellos han venido para estar grabando 2 o 3 días en el estudio. Y bueno, y a Ingrid los invitó para estar con nosotros. ¿Qué les pareció a ustedes? Chicos, no se desanimen, eso quiso decir, están felices. Ok, o sea, el aplauso pudo ser mejor, pero está bien. Quiero hablarles a ustedes esta noche acerca del poder de una visión. El poder de una visión clara. Lo poderosa que es una visión clara en la vida. Y estamos hablando del capítulo 21 del libro de los Hechos. Capítulo 21 y capítulo 22. Estamos prácticamente concluyendo. Nos queda un poquito nada más de esa historia, que es la historia de los inicios de la iglesia cristiana. Contado obviamente por la inspiración del Espíritu Santo a través del doctor Lucas, que es la persona que termina viajando con Pablo por todo lo que es Asia Menor en esos años, y escribe y relata, aparte del evangelio que él escribe, nos escribe la carta o el libro de los Hechos. Estamos ocupados en el capítulo, como les digo, 21 y 22, y claro, tenemos que hablar de Pablo. Pablo es una persona que tiene una visión clara, es una persona que desde que encontró a Jesucristo, si antes era una persona enfocada, vino a ser más enfocado. Cuando él tuvo ese encuentro con Jesús camino a Damasco, se dio cuenta para qué había sido su vida. Que aunque él describe su preparación, estudios y reputación, y dice que es como estiércol para él cuando se compara con el conocimiento de Cristo, de todas maneras se entiende que toda esa vida, toda esa preparación, ese celo que él tenía por las cosas de Dios, lo estaba preparando para realmente ser un embajador, un representante, un pregonero de nuestro Señor Jesucristo y del Evangelio. Y él es un tipo de persona que no solamente habla del Evangelio y lo articula bien, es un maestro para articular y describir lo que dice el Evangelio. Lo entiende bien, escribe como pocas personas podrían escribir acerca de lo que significa, lo que Cristo hizo y lo que significa para nosotros. Pero no solamente eso, Pablo es una persona que encarna el Evangelio. Esto es, su forma de vivir, la forma en que se conduce es un reflejo, quiere ser un reflejo de cómo el Evangelio afecta a las personas, y por lo tanto él predica con su vida lo que el Evangelio predica. El Evangelio dice que Dios se hizo carne y vino a morir por los pecadores, dio su vida por todos nosotros para salvarnos. Y Pablo entonces usa su vida y la da en sacrificio para salvar a muchas personas, para llevar ese mensaje también. No es una persona que se queda leyendo la verdad del Evangelio y se la guarda. Es una persona que decide encarnarla, vivirla, hacer que su estilo de vida demuestre cómo afecta el Evangelio a una persona. ¿Estás conmigo?
nos enseña a nosotros cómo tiene que ser la vida de nosotros cristianos. Puede ser que prediquemos muy bonito, pero el evangelio no va a ser poderoso si no lo encarnamos nosotros también. Si nuestro estilo de vida no es uno donde estamos dispuestos a dar la vida también para que otras personas puedan conocer y puedan escuchar la esperanza que hay en nuestro Señor Jesucristo. ¿Está conmigo? Y lo otro que Pablo hace está implícito en esta segunda idea, y es, Pablo está dispuesto a pagar el precio. Su vida, su ministerio, su sufrimiento es un ejemplo de que el evangelio, cuando llega a la vida de nosotros, cuesta. Va a costar algo, va a costar la vida, va a costar sacrificio, va a costar ir a un lugar donde no quieres ir a veces, va a costar incomodarte, va a costar hablar, va a costar orar, llorar, sufrir, dar, para que el evangelio llegue a otras personas. Pablo es el ejemplo de eso. Pablo es el ejemplo de lo que es el evangelio, de alguien que encarna el evangelio y de alguien que está dispuesto a pagar el precio. Su vida entera gira alrededor del evangelio. Está enfocado, tiene una visión clara. Nadie lo puede a él distraer de lo que ha hecho el evangelio y lo que él quiere que el evangelio pueda hacer en la vida de las personas. Y es un excelente ejemplo para nosotros. Usted sabe que él llegó a la meta. Tengo en mente, por supuesto, un versículo que quisiera usar al final, pero sí, se lo tiro al frente. Él dice, yo prosigo hacia la meta, dejando lo que queda atrás, voy extendiéndome hacia adelante, hacia la meta que tengo, que es conocer a Jesucristo, dice él, que es conocerlo en el padecimiento, en el sufrimiento de él mismo, para poder descubrir lo que fue el poder de su resurrección en mi vida. Pablo era una persona a la que nadie lo atrasaba. Nadie lo distraía, incluso la oposición no podía distraerlo. Sufrió gran oposición toda su vida. Y es que usted sabe, como yo sé también, que si hay algo que puede distraerlo a uno en la vida es la oposición, la crítica. Cuando las personas te llevan la contraria. Muchos cristianos pensaron, o pensamos a veces, yo también, que cuando nosotros estamos en la voluntad de Dios, el viento sopla a nuestro favor. Las personas abren camino delante de nosotros. La gente canta con nosotros también. Los ángeles todos los días amanecen cantando con nosotros. Pero nos hemos llevado la sorpresa de que no. De que a veces los ángeles parece que se van de vacaciones. Y a los vecinos no les gustó que usted se convirtiera, y a su familia menos. Y a veces los compañeros de trabajo le dicen a usted, cállese. Sí. Y la sociedad a veces nos persigue. Hace unos pocos días, hace unos meses me decía un periodista de el noticiero, el periódico más importante de mi país, y me decía, ¿qué piensa usted acerca de cómo a los cristianos los critican y los persiguen en muchas partes del mundo, y los matan en Medio Oriente y los critican en los Estados Unidos y en Latinoamérica? Yo le dije, pues, ¿qué te voy a decir? Lo han hecho toda la vida. Es parte, está implícito en el mensaje del cristianismo, que quienes abrazan el cristianismo abrazan un mensaje de uno que murió por ese mensaje. Entonces, el sufrimiento es parte, pero mi punto es en esta noche, es poderoso el tener una visión clara en la vida, porque cuando viene la oposición, si tú tienes una visión clara, no te va a distraer, no te va a desviar. No te va a hacer pensar, ay, ¿será que Dios ya no está conmigo? ¿Qué fue lo que hice? Debe ser que pequé, debe ser que Dios ya no está aquí. Me equivoqué de camino, me equivoqué de llamado. Pero Pablo la tenía clara. Dígale eso al que está a su lado. Pablo la tenía clara. Pablo tenía una visión clarísima en la vida. Y ahora dígale al que se quedó callado, y usted necesita también una visión clara en la vida. Su tarea era predicar el evangelio. El fruto de su tarea era la iglesia. Él predicaba para que la gente se convirtiera y la gente viniera a ser parte de la iglesia. Y él viajaba, y ahí viene mi tercer punto otra vez. Pablo no solamente predicaba, Pablo estaba dispuesto a pagar el precio de lo que la predicación significaba. Viajaba constantemente, vivía construyendo tiendas de campaña, no quería recibir las ofrendas de las iglesias para no serle carga a nadie, ni ser motivo de crítica para nadie.
pagaba un precio. Usted lo encuentra llorando por los cristianos, orando en las noches, ayunando, a veces naufragando en alta mar. Él dice, he pasado hambre, me han dado azotes, me han dado de golpes, me han dado de puñetadas, me han dado patadas, pero yo sigo para adelante. A mí nadie me echa para atrás, ni loco, no agarro para atrás ni para coger impulso. Yo sigo hacia la meta que tengo. Una persona que la tenía clara. Qué rico eso, ¿no? Gracias a usted, la que se emocionó por eso. Pero hay que tener clara en la vida la visión. En lo profesional, en lo familiar, en los negocios y por supuesto en la fe. Tu llamado, tú tienes que tener una visión clara para poder llegar a alguna parte en la vida. Esa es la historia que se nos cuenta en el libro de los Hechos. Pablo ha tenido gran oposición y la va a tener ahora. Fuerte, pero nadie lo detuvo de hacer lo que Dios le dijo que él tenía que hacer, ¿no? Se nos dice que Pablo está en su tercer viaje misionero encaminándose hacia Jerusalén. Y camino a Jerusalén hay algo que lo motiva. Se encuentra en algunos puntos ahí en la carta. Pablo está llevando una ofrenda, está recogiendo dinero que se recoge en las iglesias que él visita y en donde él afirma a los cristianos por unos días o unas semanas, pero luego él recoge una ofrenda que está llevando a Jerusalén otra vez. Es la segunda vez que él va a llevar una ofrenda a Jerusalén. La primera vez la llevó porque había una hambruna muy grande, voy a hablar de eso en un rato, pero la segunda vez es esta, es el tercer viaje misionero y él está llevando una ofrenda a Jerusalén. ¿Por qué? Porque hay una disensión, hay una división, hay una brecha que continúa entre cristianos judíos y cristianos gentiles. Los cristianos judíos tienen dentro de ellos infiltrados a judíos extremistas que están enojados por la prédica de la gracia de Pablo y que entonces están acusando a Pablo de que anda diciéndole a los judíos que se convierten que tienen que alejarse de Moisés, de la ley, de todo lo que ellos conocen. Y eso los tiene fúricos y están persiguiendo a Pablo y están difamando y están diciendo cosas que Pablo no es y no ha hecho. Pablo, que entiende esto, está llevando esa ofrenda a Jerusalén como una muestra práctica de que eso no es así, de que el corazón de él es amar a la iglesia y la iglesia está constituida por la obra de Cristo entre judíos y gentiles. Ahora la pared se cayó en el nombre del Señor por la obra en la cruz y ahora somos un solo pueblo. Y Pablo está viviendo eso. ¿Cómo lo vive? Está gastándose la vida, viajando, recogiendo una ofrenda y llevándola él mismo para mostrarle a esos cristianos judíos que no tienen nada que temer. Y aquí viene el punto importante en la historia. Hay oposición y se la canta el Espíritu Santo antes de que llegue a Jerusalén. El Espíritu Santo comienza a usar a los cristianos en Tiro, por ejemplo. Es un pueblo en donde él nunca había estado y cuando él pasa unos días con ellos y los conoce y los bendice con su ministerio, el Espíritu Santo le dice a los cristianos en Tiro que le adviertan a Pablo que va a ser maltratado, que hay una gran oposición en Jerusalén. Y los hermanos le dicen a Pablo, Pablo, no vayas a Jerusalén. ¿Tú eres bobo o qué? O sea, ¿a quién le gusta que le den de patadas? No vayas a Jerusalén. Por favor, quédate entre nosotros. Hechos capítulo 21, verso 4. Allí encontramos a los discípulos y nos quedamos con ellos 7 días. Ellos, por medio del Espíritu, exhortaron a Pablo a que no subiera a Jerusalén. ¿Quién fue el que le dijo a esos cristianos de que Pablo iba a tener sufrimiento? El Espíritu Santo. ¿Y qué decidieron hacer ellos con la información? Aconsejaron a Pablo, que no les estaba pidiendo el consejo, pero lo aconsejaron, no vayas a Jerusalén. Yo lo haría igual, yo haría lo mismo. Y entonces Pablo les dice, tranquilos, me voy a Jerusalén, gracias por el consejo que no se los pedí, me voy para Jerusalén. Y ellos viendo, dice, que Pablo estaba tan convencido, pues dijeron, bueno, dale, y se va. Y llega a Cesarea, ya es cruzando el mar, llega finalmente cerca de Jerusalén. Y entonces en Cesarea se queda con Felipe. Felipe es
¿se acuerdan ustedes de que cuando comienza el libro de los Hechos, los discípulos llamaron a varios hombres llenos del Espíritu Santo para que ayudaran a repartir comida en Jerusalén, especialmente para las viudas? Y la Biblia dice que había hombres llenos del Espíritu Santo ahí. Esteban era uno, que lo mataron, y su amigo, que estaba en ese mismo equipo, era Felipe. Felipe se llama en el Nuevo Testamento el evangelista. Y era una persona que hacía varios años, ya como 15 años atrás, había llegado a Cesarea y estaba cuidando a la iglesia allí. Era un hombre usado por el Señor. Y qué curioso, ¿no le parece a usted que si Felipe había conocido ¿a quién conoció? Ya se me fue el nombre, Dios mío. A Esteban. Ay, Dios mío, les iba a dar otro nombre. Si Felipe había servido con Esteban las mesas y eran hombres llenos del Espíritu Santo, habrán tenido tremendas experiencias. ¿No le parece a usted curioso para Felipe haberse encontrado con Pablo, que era la persona que cuidó los abrigos de las personas que apedrearon a su amigo Esteban? Curioso, ¿no? Nada más un detalle por ahí. Debió ser muy curioso. Pero algo pasó en ese encuentro, fue maravilloso. Pablo los bendice, pasa un buen tiempo con ellos, pero estando ahí en Cesarea viene un profeta. Y ese profeta, Agabo o Ágabo en otras traducciones, le profetiza de parte de Dios, del Señor. De hecho, se pone cuerdas en las manos y en los pies y les muestra, así le van a hacer a la persona que está aquí predicando entre nosotros en Jerusalén cuando Él llegue. Yo no sé qué hubiera hecho, yo lo hubiera mandado a darse una vuelta por ahí. Yo le hubiera dicho, muchas gracias por el favor, me estás ayudando a sentirme más tranquilo yendo para Jerusalén. El punto es que Agabo o Ágabo no es un extraño tampoco para Pablo. Pablo hace muchos años atrás, cuando Pablo ministraba en una ciudad que se llamaba Antioquía junto con Bernabé, este hombre había llegado también a profetizar que habría mucha hambre en Jerusalén y en el mundo en esa época, y entonces Pablo y Bernabé recogieron dinero también en esa época y trajeron ofrendas, dinero para ayudar a los creyentes en Jerusalén que iban a pasar hambre. Él sabe que es un hombre de Dios, sabe que habla de parte del Señor, y otra vez viene a decirle ahora lo que le va a pasar en pocos días. Y los cristianos también le advierten a Pablo, no vayas, va a haber gran oposición. Pero Pablo otra vez les dice, yo sé por qué tengo que ir a Jerusalén. Tengo que ir a Jerusalén porque tengo una misión que cumplir. Y aquí este es mi punto. Espero no haberlo perdido con todos los detalles porque quiero llegar a esto. Y es lo siguiente. La oposición no es un signo de que Dios no está contigo. Puede ser todo lo contrario. Esa es una cosa importante que tenemos que entender. 2. Importante aquí para los que están tomando nota. La profecía siempre va a lleva el propósito de que te prepares. Diga conmigo, me tengo que preparar. A veces usted no sabe un giro que va a dar su vida en unos años. Y por eso el Espíritu Santo le envía a alguien con una palabra. Usted no tiene que prestarle atención y oído a todas las personas que tienen palabras de parte de Dios. ¿Está conmigo? Asegúrese que usted lo conoce, como Pablo conocía a Agabo o Ágabo, porque si usted no conoce al vago que le va a decir algo, de pronto se va a meter en problemas. Al Agabo ese, más vale que usted sepa quién es. Hay personas que se me acercan algunas veces por aquí, por allá, me dicen, estoy preocupado, estoy atormentado porque hace poco o hace unos años o hace 3 meses me dieron una palabra y yo no entiendo por qué me la dieron, porque no tiene que ver nada conmigo. Y le digo, pues tranquilo ya, si no tiene que ver con usted, ¿cuál es el problema? No, pero es que me lo dijo una persona que me lo dijo así como profecía. ¿Y qué me importa a mí si se lo dijo con profecía y en versión Reina Valera? Porque usted sabe que hay personas que para darse más, usted sabe, más como más autoridad espiritual, más caché, así dice el Señor, por tanto, así como vosotros habéis venido hasta acá, iréis hasta allá y vendréis otra vez y os regocijaréis y os sentaréis y seréis muy contentos. No. Entonces cuando
Hay personas que asumen esa forma así para, a mí no me importa si usaron la Reina Valera antigua. Si la palabra no tiene sentido y es más, si golpea incluso tu fe de alguna manera y te confunde, guárdala por allá. Aprende a tener criterio espiritual. Tú no puedes escuchar a todas las personas que quieren darte una palabrita de parte de Dios. Tú no puedes hacer eso, es peligrosísimo. ¿Estás conmigo? Hay profecías que son de pizza. Sí. Hay sueños que son de pizza. Yo tengo montones de personas que siempre están viniendo. Ay, tuve un sueño y lo vi a usted y entonces había un planeta abajo. Y yo, mija, deje comer pizza en la noche. Sí, porque no todos los sueños son de Dios. Hay muchos sueños que son proyecciones de nuestro subconsciente. Así de sencillo. Nosotros tenemos que tener criterio espiritual. Mi punto es el siguiente. ¿Qué significaba para Pablo? Para Pablo significaba prepararse porque él sabía que no tenía que salir corriendo. Los cristianos quizás juzgaron a Pablo y dijeron, pero ¿qué le pasa a Pablo? Está loco, ¿cómo va a ir a que lo persigan o lo maltraten? Pero Pablo tenía una agenda clara. ¿Estás conmigo? Usted no necesita que la gente entienda lo que usted está haciendo en obediencia a Dios. Usted es el que la tiene que tener clara y explicar de la mejor manera, pero si la gente no entiende, eso es problema de ellos. Usted es el que le debe a Dios la obediencia y tener claro cuál es tu papel en la vida, cuál es tu llamado en el cuerpo de Cristo, cuál es tu lugar, qué es lo que tú quieres alcanzar porque Dios te ha puesto en esa carrera. Yo no tengo que entenderlo, yo no necesito entenderlo, me encantaría entenderlo para apoyarte. Yo estoy aquí para eso. Yo estoy aquí para apoyar los sueños y visiones que Dios pone en el corazón de la congregación, de la iglesia. Pero si no lo entiendo, el responsable eres tú, de todas maneras. ¿Me sigues? La profecía siempre nos va a preparar. Y tienes que anotar otra cosa más. Puede ser que lo que Dios dice en una palabra no se va a cumplir la semana siguiente. Simplemente es algo que tienes que escribir. ¿Por qué? Porque quizás para que eso se cumpla, tú necesitas hacer ciertos cambios en la vida con tiempo. ¿Estás aquí? Pablo entiende que la oposición es parte de su llamado. Por eso no desiste. Hubo ocasiones en el pasado donde Dios le advirtió a Pablo en sueños, no vayas a tal lugar. En el pasado también Dios le había dicho a Pablo, no vayas a Jerusalén. Y Pablo hizo caso y no fue. Pero en este momento no es el punto, no es el caso. Dios no le está prohibiendo a Pablo que vaya. Si revisáramos también una pequeña palabra en el griego que hay allí, y yo no es que sea profesor de griego, pero yo sé, por ejemplo, cosas en griego. Usted sabe, por ejemplo, qué quiere decir todo en griego. ¿Qué quiere decir todo en griego? Todo. ¿Y qué quiere decir nada en griego? Ok, muy bien, estos estudiantes están tremendos, ¿no? Fantástico. Y hay una pequeña palabra que se usa allí en el texto cuando dice que el Espíritu exhortó a Pablo. Y dice literalmente, claro, a no subir a Jerusalén. Pero en el original aparentemente quiere decir simplemente advertir. Quiere decir que Dios quería que Pablo se preparara. Y Pablo decide continuar con el plan porque aunque los cristianos puedan decir está loco, él tiene una agenda que es sanar a la iglesia que está dividiéndose. Y si para sanar a la iglesia él necesita sacrificarse un poco más e incluso sufrir las malas interpretaciones de los cristianos que quizás no entienden por qué él lo está haciendo, él está dispuesto a pagar ese precio. Esa es la marca de un líder que tiene una visión clara. Usted no necesita quedar bien con todo el mundo y jamás va a quedar bien con todo el mundo. Usted tiene que quedar bien con Dios y dar la talla en cuanto a qué es lo que Dios le dijo a usted que usted tiene que hacer. Y usted la tiene que tener clara. Y a veces usted va a tener que hacer algunas cosas que los demás no pueden entender. ¿Está conmigo? Porque usted tiene una agenda clara. Usted tiene una visión clara. Separo esto de los cabezones, ¿ok? No estoy hablando de cabezones. O sea, hay gente cabezona. Sí. Ese es otro caso y podemos hablar de eso otro día. Hay gente cabezona.
que le explican a uno tal vez lo que quieren hacer y uno dice, pero es que esto no tiene ni pies ni cabeza, no vayas. Pero la persona dice, pero es que yo quiero. Pues lleves el bombazo entonces. Hay gente cabezona. Hay gente que se golpea en la misma piedra una y otra vez. Conocen a alguien ahí y no vuelven a ver a nadie. Hay gente que le gusta darse en la misma piedra todo el tiempo. No aprendemos de nuestros errores. Ese es el problema. No nos hemos tomado el tiempo de analizar las circunstancias que nos llevaron a ese bombazo en la vida y cómo nosotros podemos evitar y qué tenemos que aprender, qué no tenemos que hacer. ¿No? Entonces nos volvemos a llevar los bombazos, pero yo no estoy hablando de eso, yo estoy hablando de una persona que tiene una visión y por lo tanto sabe que a veces hay que pagar un precio y los demás no lo entienden. Y está bien, está bien. Había gente que juzgaba a Pablo por los motivos, decían, es que él se cree, es que él quiere, es que él aquí quiere dividir, quiere negar la fe hebrea. Él trató de explicar, pero cuando no había quien lo entendiera, él continuaba en su carrera, porque al final al jefe es al que le tenemos que dar cuentas. No a los demás. ¿Están aquí conmigo todavía ustedes? ¿Ah? Entonces, Pablo les dice en el capítulo 21, verso 13, ¿por qué todo este llanto? Me parte en el corazón, ya déjense ya. Yo estoy dispuesto no solo a ser encarcelado en Jerusalén, sino incluso a morir por el Señor Jesús. Pablo había recibido su llamado a través de Ananías. ¿Se acuerdan cuando él quedó ciego? Cuando Jesús se le aparece y se va 3 días y entonces Ananías viene y ora por él y se sana. Pero cuando él se sana y lo bautiza, Ananías le dice, tú vas a ser un instrumento poderoso para llevar el evangelio a los gentiles y te voy a mostrar cuánto tendrás que sufrir por mi nombre. No sé usted, pero si a mí me cantaran eso el día que me ordenaron al ministerio, quizás le digo, no, muchas gracias. Ahí dejes el cartoncito y el aceite me lo hubiera capeado así como... Porque yo digo, Dios mío, yo tenía muchas ganas de servir al Señor, pero como que eso de sufrir, paremos de sufrir mejor. O sea, a mí no me gusta eso, ¿no? ¿A quién le gusta sufrir? ¿A nadie? A nadie le gusta sufrir. Por eso es un buen eslogan, ¿no? Claro, por eso es muy bueno. Claro que sí, tiene mucho sentido. Todo el mundo anda buscando la felicidad. Nadie está buscando llevar palo en la vida. Sin embargo, desde el mero día que lo llamaron, Jesús le dijo, tú vas a sufrir por amor a mí. Y por ahí, de feria, nos dice uno de los apóstoles, y todo aquel que quiera vivir piadosamente también tendrá que sufrir por amor al Señor. Ojo aquí, por favor. Sufra, si tiene que sufrir, por obedecer al Señor, no por jupón y cabezón. Sufra, si tiene que sufrir, por amor a Jesucristo, no por sinvergüenza. Sufra si tiene que sufrir, porque usted quiere pagar un precio porque otras personas conozcan a Dios. No por andar jugando. ¿Ok? Ese es el punto aquí. Y entonces Pablo va a Jerusalén y se mantiene fijo en la visión que Dios le había dado a él. Una visión clara es tan poderosa porque tiene el poder de influenciar a otros que tienen que tomar la batuta después de usted para seguir la obra. Si Pablo hubiera sido un hombre pusilánime, volátil, fácil de manejar, miedoso ante el peligro, ¿cómo habrían sido los discípulos? Pero sus hijos espirituales siguieron su ejemplo. Timoteo, siendo muy joven, quedó de pastor en Éfeso. Y muchos años después de que todo esto pasó, cuando una turba venía con una estatua de Diana, la patrona de la ciudad, él se paró al frente de esa turba y les habló del amor de Dios. Lo aplastaron, lo azotaron, lo mataron.
El muchacho tímido al que Pablo le escribía, anímate, aviva el fuego, el don de Dios, era un león. El tipo no le temblaba para hablar lo que tenía que hablar en el momento en que tenía que hacerlo, con tal de salvar a una ciudad del engaño. ¿Está conmigo? La tenía clara, ¿por qué? Porque su maestro la tenía clara. Le mostró el camino que hay que seguir, aún en medio de la oposición. Hay gente que deja de hacer lo correcto cuando las cosas comienzan a ponerse color de hormiga. No, Señor, no se equivoque. Es cuando usted más tiene que perseguir al Señor, más tiene que proseguir a la meta, más tiene que adorar al Señor, más tiene que buscar la presencia del Señor. Está aquí conmigo todavía. Y llegó a Jerusalén. Yo tengo una última palabra acá. Si usted se lee el capítulo 22, usted se va a encontrar que se armó alboroto y medio en Jerusalén. Pablo, temprano esa mañana, había estado con un discípulo gentil. Lo vieron en la calle con él. Y en la tarde, él se fue al templo. ¿Por qué se fue al templo? Se fue al templo porque cuando él se reúne con Santiago y con los líderes en Jerusalén, primero les reporta todo lo que Dios ha estado haciendo entre los gentiles. Y luego ellos, los líderes, le dicen a Pablo, Pablo, fantástico todo lo que está pasando, pero hay muchos judíos que se están convirtiendo también. O sea, tú estás viendo gentiles que se convierten, nosotros vemos judíos que se convierten. ¿Y sabes cuál es el problema? Que los judíos que se convierten están muy preocupados porque se anda diciendo de ti esto y esto y esto y esto y esto. Quiero hablarles por los últimos minutos. Qué poderoso que es también el chisme. Qué poderosos que son los rumores. Usted no conoce a la persona, pero cuando usted oye a alguien hablar de, ay, sí, ¿verdad? Ay, qué barbaridad. Usted no sabe ni de quién estaban hablando. Ay, perdón, ¿de quién estaban hablando? Sí, fulanito. Sí, ¿verdad? Qué barbaridad. ¿No? La gente hablaba barrabasadas, tonterías acerca de Pablo. Juzgaban su motivo, que era arrogante, que era un orgulloso, que quería dividir la nación, que quería hacer muchas cosas, y la gente comenzó a preocuparse. Pablo es un peligro, hay que parar a Pablo. Y los líderes le dijeron a Pablo, hay mucho peligro, hay mucha disensión, necesitamos que hagas algo. Simplemente mi punto aquí, cuando estoy cerrando, es, no se haga parte de ningún chisme, por amor a Dios. Porque hacen mucho daño. Usted puede decir, yo dije, bueno, ups, hablé más de la cuenta. Pero los chismes son como las plumas que usted tira hacia el aire y después no las puede recoger, aunque usted quiera. Las personas hoy en día usan las redes sociales para hablar lo que no saben, para juzgar lo que no saben, para decir fulanito dijo y fulanito no predicó y fulanito sí predicó y por qué X o Y. No se haga usted parte de esa cultura denigrante, baja, mezquina. No sea parte de eso. Hace mucho daño, mucho daño a personas honestas, a personas buenas. ¿No? Usted nunca juzgue el motivo por qué alguien sirve o predica o va o viene o canta, porque solo Dios conoce el corazón de las personas. El día que usted se pone de juez para comentar, ese día usted se puso en la silla para que le disparen a usted también. Y yo no quiero eso, ni usted tampoco. Así es que le dicen a Pablo, haz algo. Y hay 4 jóvenes que tienen que cumplir unos votos de purificación en el templo. Tienen que raparse la cabeza, eso cuesta dinero. Queremos que pagues eso. Queremos que pagues eso y vayas con ellos y sigas ese rito y así le vas a callar la boca a los que están diciendo cosas que no son. Míreme, no se me pierda por favor en estos últimos minutos. Excelente. Le voy a dar unos tips acerca de cosas que Dios quiere hacer en nuestra vida como proclamadores del Evangelio. Pero si usted es líder, présteme atención a esto que le voy a decir. ¡Qué maravilla! Ese hombre, Pablo, agacha la cabeza y hace lo que los líderes le dicen. Y de su bolsillo saca dinero para que se rapen la cabeza y va con ellos en la tarde para ese
rito, ¿no? Que duraba 7 días aproximadamente, ¿no? Y declara públicamente con ellos que él va a estar con ellos cuando se cumplan los votos que ellos están haciendo. Es un rito. O sea, Pablo es el tipo que tiene la visión tan clara que cuando ve a Pedro ahí bailando con los judíos y después bailando también con los gentiles, y cuando llegaron los judíos en cierto momento, él vio a Pedro que se retraía y ya no andaba con los gentiles y andaba solo así con sus amiguitos aquí de Jerusalén, porque le daba cosa que los amiguitos de Jerusalén vieran a la chusma de los gentiles con malos ojos, y él dijo, no, yo no puedo jugármela. Y Pablo lo vio, le dijo, tú eres un hipócrita. No creo que Pedro haya dicho aleluya, pero honestamente. Ahora, seamos honestos, señores, ese es Pablo, ¿ok? Usted no juegue de Pablo. No, es que hay gente que le fascina, ay, sí, Pablo, me encanta, aleluya, yo conozco un hermano, le voy a ir a decir hipócrita. No, mire, ese es Pablo. O sea, Pablo tiene una claridad y una autoridad espiritual. Tuvo que confrontar a otro líder a ese nivel. Él lo hace porque él es líder. Él puede confrontar a Pedro, ¿no? Mi punto es, Pablo es aguerrido, está dispuesto a morir por el Señor. Es un tipo que va a donde tiene que ir. Pero cuando los líderes le dicen, sería bueno que tú hicieras esto como una demostración, y el tipo dice, ok. ¿Y quién va a pagar por esto? Usted. Ah, caray, a mí me va a tocar. Sí, sí. ¿Y qué creen que hace? Lo hace. ¿Qué muestra de madurez? ¿Qué muestra de humildad? ¿De sumisión? Porque es el hombre que tiene más clara la visión para los gentiles, y los que le están hablando son los que la tienen clara hacia los judíos, pero les hace caso. Wow, me encanta eso, me sacude a mí también, me enseña algo a mí también. Hay veces en que vamos a tener que hacer cosas que son más fáciles. Pablo estuvo dispuesto a ir a Jerusalén, sabía que lo iban a tratar mal, pero cuando los líderes le piden hacer una cosa muy sencilla, está dispuesto a hacer algo sencillo por obediencia y sumisión, y con tal de lograr lo que él quería, que era sanar a la iglesia. ¿Está aquí conmigo? La tenía clara. Cuando uno la tiene clara, uno sabe que a veces uno va a tener que hacer concesiones, porque aunque son incómodas para mí en el momento, van a ser de mayor beneficio para los demás, aunque sea incómodo para mí, ¿no? Póngase a pensar el día que a usted, qué sé yo, tuvo una rabieta con una mujer por aquí. Los sugieres de aquí son maravillosos, pero si por si acaso le salió alguno que no, o usted no es tan maravilloso en ese momento, usted dice, pues me arranco porque a mí nadie me tiene que hacer lo que yo tengo que hacer, aleluya, yo soy el líder de la región no sé qué, y alguien que le diga a mujer. Cuando usted le den ganas de darse una rabieta de esas, y usted dice, me voy de la iglesia y me sacudo, póngase a pensar como Pablo, ¿qué beneficia a cuántos? Salir corriendo lo beneficia a usted, quedarse beneficia a otros más. ¿Me sigue? Pablo es un buen ejemplo, la tenía clara. Cuando yo tengo que sufrir, lo hago con gusto porque sé que voy a beneficiar a muchos, pero cuando él se va, entonces finalmente, termino aquí, cuando él se va, pues hay unos tipos que lo ven por ahí con esos hombres, y Pablo en ese momento está en el área del templo donde los gentiles no pueden entrar. Había un muro que dividía el patio de los gentiles, donde los gentiles, gente que simpatiza con la fe hebrea, puede venir y adorar a Dios, pero están de lejos. Pero después de ese muro no pueden entrar los que no son judíos. Y entonces ven a Pablo con 4 tipos ahí, y ellos dicen, ay, a Pablo, a ese tipo lo vimos temprano en el mercado con un gentil, no sabemos que ese no es judío, y ahora vino a meternos, está profanando este templo, y se armó la gorda, como decimos en Costa Rica. Eso fue un relajo, y lo agarraron a Pablo a patadas, lo estaban matando a golpes.
y gracias a Dios un capitán de centuriones lo saca y lo lleva a otra parte, y entonces está dando órdenes de que lo azoten. Bueno, mi punto es que Pablo le habla entonces al capitán en griego, y entonces el tipo le dice: ¿tú hablas griego? ¿Quién eres tú? Y Pablo le dice: yo soy fulanito de tal y vengo de la ciudad de Tarso, y dame oportunidad de hablar con esta gente. Y entonces saber griego le da a Pablo la autoridad para poder dirigirse a esa gente y presentar su caso, su defensa. Voy rápido con estos puntos. Si usted está anotando, le va a encantar algunas de estas cosas. Buenísimo, ¿no? Usted nunca sabe para qué Dios lo está preparando a usted. Usted dice: ¿para qué llevé francés? Dios sabe para qué. Usted dice: ¿para qué voy a estudiar no sé qué si Cristo ya viene? No sea bobo, prepárese. Cada grano de estudio y de preparación que usted pueda acumular en su vida, usted nunca sabe de la que lo va a sacar. Usted nunca sabe cómo Dios va a usar eso. Que Pablo haya nacido en una ciudad buena, como él le dice después a la gente que lo quería azotar: yo soy ciudadano romano y yo nací en tal ciudad y es una ciudad importante. Busquen el texto, está ahí. Me encantó eso, el tipo es brillante. ¿Usted piensa que yo vengo de Guayabal, de Guayabalito? No, señor. No se me equivoque. Usted me quiere tratar así como... No, espérese un momentico. Yo vengo de una buena ciudad y soy ciudadano romano. Y hablo griego y le puedo hablar latín a usted también. Y hablo hebreo también, o arameo. Así es que déjese de vainas conmigo. Y los tipos se echaron para atrás y se fueron corriendo al jefe y le dijeron: el tipo es romano. El tipo es ciudadano romano. Y él le dice: sí, de nacimiento, porque yo pagué mucho dinero. Le dice el tipo: yo pagué mucho dinero para ser romano. Dice: sí, pero yo no, yo soy romano de nacimiento. Usted no me venga a decir con vainas, porque... Y los tipos se echaron para atrás. Finalmente Pablo para en Roma precisamente por ese cambio. Mi punto es el siguiente: cuando era a un soldado le habla en griego, y eso... oh, wow, este tipo... Entonces, tú no eres el egipcio que levantó una rebelión hace no sé cuánto tiempo, y por eso... Dije: no me estés confundiendo, confunda pero no ofenda. El alboroto no tiene que ver nada conmigo, le dice Pablo. Es más, quiero que me dejes darle un discurso a esta gente. Y el pobre, así golpeado, pateado, en fin, se para a predicar. Míreme por favor, usted nunca sabe cómo Dios tejió la familia donde naciste, el país donde naciste, el año donde naciste, los estudios que tuviste, la experiencia de trabajo. Tú nunca sabes cómo todo eso se va a juntar dentro de un plan que Dios está tejiendo para la gloria de Él. Toma nota de eso. 2, por falta de tiempo ya no voy a leer los textos, pero leas ese capítulo, leas el discurso de Pablo. Me llama la atención tremendamente. Eso es un alboroto, como los alborotos que se hacen en Medio Oriente. ¿Usted ha visto que esos gritos en las calles? Bueno, eso estaba igual en ese momento. Nadie quería, y Pablo hace señas de que quiere hablar, y la gente comienza como que a medio callarse. Pero cuando les habló en arameo, dice el texto, cuando se dieron cuenta que Pablo hablaba su idioma, la gente te va a escuchar mejor cuando tú hables el idioma de ellos. Tú necesitas entender, manejar el idioma de esta generación para alcanzar a esta generación. Pastor, usted está diciendo que yo tengo que hablar así bien pachuco y popular, así como la calle, y yes man, y qué sé yo, bro, y yo no sé qué. No, yo lo que le estoy diciendo a usted es, usted no tiene que jugar de gueto, porque usted no es gueto. Usted no lo pusieron en un gueto. Usted tiene que, what's up, man, you know. Usted no, o sea, hay gente que dice: no, es que yo quiero alcanzar a esta generación, entonces, what's up, man, no. Yo no sé no sé cómo es que sale así el rap y el no sé qué onda más por acá, pero usted no es de esos. O sea, no nos sale.
Lo que sí tiene que haber es la conexión con las personas, que las personas se den cuenta que cuando tú quieres dar testimonio de tu fe, tú sabes, tú te relacionas con ellos porque conoces su cultura, es tu cultura. Porque yo pretendería alcanzar a los afroamericanos si yo soy latino? O sea, no me sale. Hay algunos que tienen llamado misionero, a ellos les va bien. Me doy a entender. Cuando él habló su idioma, la gente se cayó y le prestó atención. Y aquí viene 2, 3 puntos para dar testimonio de Jesús. Sencillo y práctico. ¿Qué hace Pablo? Número 1, Pablo habla de su pasado, en buen español, su background. Les cuenta quién era él, de dónde viene, de dónde nació, les da una referencia de quién es la persona que les está hablando. Súper importante. Estos tips que le estoy dando quiero darle idea de cómo usted puede usar el ejemplo de Pablo para armar su testimonio y poder ser una persona que da testimonio. ¿Quién eras? ¿De dónde vienes? ¿Quién eras antes de tu encuentro con Dios? ¿Quién eras? ¿Dónde estabas? ¿Qué vivías? ¿Qué pasabas? Pablo hace eso. Segundo, Pablo habla de su encuentro con Jesús, de su experiencia. Déjame decirte una cosa, especialmente, ¿a cuánto les dan nervios compartir con otra persona de Jesús? Levanten la mano. Ay, qué gente. Voy a orar por todos estos mentirosos que están acá. A la gran mayoría de nosotros nos cuesta. Ya no les voy a pedir que levanten la mano porque les voy a hacer pecar. Mejor no, ya, dejémoslo ahí. Nos cuesta. Entonces le estoy diciendo sencillo, hable, arme, escriba. Si a usted le cuesta mucho explicar su testimonio, escriba dónde estaba usted, de dónde viene usted cuando Cristo no estaba. 2, hable de su experiencia. Nadie puede contra la experiencia real que has tenido con un Dios vivo. Cuenta eso. Y Pablo cuenta eso. 3, importantísimo, Pablo le dice a la gente: yo era de esos que como ustedes hoy, yo perseguía a los cristianos porque yo tenía un gran celo de Dios como lo tienen ustedes hoy. Alce los ojos para acá y no se pierda de esto. Donde la hemos fallado los cristianos para compartir nuestra fe es que nos encanta volar garrote antes de compartir el amor de Dios. Nos encanta alistarle hacia el poco de barro a la gente y mandárselo en la cara antes de que siquiera quieran escucharnos. Pablo era más sabio que eso y tenemos que aprender. ¿Por qué? Porque ¿qué hace Pablo? Le están dando duro y Pablo dice: yo entiendo por qué ustedes me están dando duro. Yo era igual que usted. Empatía. Cuando entendemos por qué las personas tienen filtros negativos contra el Evangelio y contra nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Bajarnos, entender, tratar de encontrar empatía con ellos. Yo entiendo por qué te enojas, yo entiendo por qué dudas, yo entiendo por qué estás ahí, estás enojado con Dios porque se murió tu papá o se murió tu mamá, porque tu esposo se fue. Yo entiendo eso, yo he estado ahí. Empatía. Entonces, y después de eso Pablo les dice quién es él después de que Cristo le cambió la vida. Último, la nota termina de manera violenta porque cuando él dice al final, y Cristo Jesús, bueno, no dice Jesús, cuando el Señor se me aparece en el camino a Damasco, me quedo ciego y luego me sana la vista y me dice: te voy a mostrar lo que tienes que sufrir por mí y te envío a los gentiles. Y cuando dijo gentiles se le acabó el discurso. Todo el mundo comenzó: mátenlo, sáquenlo de aquí. Las personas tienen filtros fuertes en su vida que los bloquean para escuchar el Evangelio, y aún en los labios de una persona tan ungida como Pablo, con una capacidad de articular el mensaje como pocas personas en la historia, aún a un hombre así le taparon la boca porque los filtros que las personas tienen son poderosos. Hay formas de pensar, doctrinas filosóficas, políticas. Hay experiencias. Conocieron a un cristiano que decía que era cristiano y se fue con la esposa. Hay comunidades cristianas donde ellos fueron alguna vez de niños y el pastor dejó un pésimo ejemplo. Hay filtros que aunque usted les esté hablando la verdad,
se van a poner en el camino y van a decir, yo no puedo creer lo que tú estás diciendo. Y por eso tenemos que orar y tenemos que amar a la gente y tenemos que estar dispuestos a pagar un precio. Mi pregunta para usted, discúlpenme, ya me pasé del tiempo, termino acá. ¿La tiene clara usted? No me conteste. Ahí, esta sí es para usted, aquí. ¿La tiene clara? ¿O alguien o algo te está distrayendo? ¿Tienes clara la visión de tu vida? ¿Sabes cuáles son tus metas? ¿A dónde sueñas llegar? ¿Estás persiguiendo eso con claridad, con enfoque? ¿La tienes clara en tu matrimonio? ¿Y la tienes clara, más importante, en tu fe? ¿Estás claro? ¿Quieres abrazar la fe incluso en tu forma de vivir? ¿Estás dispuesto a pagar el precio que conlleva la fe? De eso se trata esta noche. Si alguien te está distrayendo, sigue el ejemplo de Pablo y retoma tu enfoque hoy. Pónganse de pie, por favor, y vamos a orar antes de que se vayan. Quiero la mano levantada lo más honesto posible. ¿Quiénes? No, bájenme la mano y se los digo, perdonen. Comienzo al revés. ¿Cuántos de aquí dicen, pastor, he estado lejos, me desvié, serví a Dios, no lo estoy haciendo? La verdad que este mensaje es para mí. Yo quiero ir claro a mi casa. Yo amo a Jesucristo, yo abrazo su evangelio y ahora quiero vivirlo. Yo tengo un llamado en mi vida, yo quiero seguir ese llamado que Dios me da. Voy a dejar de compararme, de intimidarme por las críticas de otros y yo voy a seguir a mi Señor claramente. ¿Quiénes son esas personas? ¿Quiénes tienen que consagrarse a Jesucristo hoy? Levante la mano. ¿Quiénes son esas personas? ¿Sí? Vénganse rápido aquí al frente. Quiero orar por ustedes. Quiero orar por ustedes rápido. Oro por ellos y los despido a ustedes. Vénganse. Esto, háganse más para adelante, no picamos, no mordemos, ustedes tranquilos, aquí no vamos a hacer nada raro, ¿ok? No hice el llamado a quién la ha hecho perfecta, no, porque nadie. No he preguntado quién la regó, porque somos seres humanos, fallamos. Pero quién la tiene clara en este momento, porque el Espíritu Santo le está diciendo, este es el camino. Tú tienes que saber a dónde perteneces tú y qué quieres en la vida. Y tu camino es Jesucristo. Para eso ese es el llamado. Señor, abra esas manos. Perdón, Señor, me desvié quizás, me dejé distraer, me dejé intimidar, pero ahora estoy claro y te digo, mis manos son señal de que me consagro a ti hoy, me consagro a tu llamado, yo sé que soy tuyo, yo sé que soy para ti, yo te confieso mi dueño, mi Señor, mi Salvador, el único que lava mis pecados. Yo te abro el corazón, Señor, yo no quiero estar más al mando. Yo quiero que tú seas el que lleva el mando en mi vida y te lo doy ahora, Señor. Toma las riendas de mi hogar, mi matrimonio, mi carrera, mis sueños, mis anhelos. Yo decido por Jesucristo. Y todos los que estamos hoy acá, decidimos por Jesucristo. Yo te pido, Señor, que aclares en el corazón de los jóvenes, de los adultos, ese llamado que tú nos haces a todos. Te estoy llamando a la aventura de tu vida, a servir con todo tu ser y a dar la vida
para que otros puedan encontrar salvación. No escatimes nada. No te dejes comer por remordimientos de dejé aquí, dejé allá, no hice. Porque el que toma el arado y mira para atrás, dice el Señor, no es digno de mí. El que toma el arado no vuelve atrás jamás, no mira para atrás, no mide lo que le cuesta en ningún área de su vida. Y Jesús, hoy nos consagramos a ti para lo que tú nos llamaste, Señor, para servirte y adorarte a ti. Gracias, Cristo. Tal como soy. Aleluya. Oh, cuán sublime amor. Jóvenes, hermanos, alce esas manos y conságrese. Conságrese a Él hoy. Tal como soy. Que usted pueda decir, yo sé la meta que tengo en la vida. Gracias. Gracias, Cristo. Vengo tal como soy. Aleluya. Oh, cuán sublime amor. Otra vez. Gracias, Cristo. Vengo tal como soy. Aleluya. Oh, cuán sublime amor. Oh, cuán sublime amor. Oh, cuán sublime amor. Que usted sepa quién es. Hay personas que se me acercan algunas veces por aquí, por allá, me dicen, estoy preocupado, estoy atormentado porque hace poco o hace unos años o hace 3 meses me dieron una palabra y yo no entiendo por qué me la dieron, porque no tiene que ver nada conmigo. Y dije, pues tranquilo ya. Si no tiene que ver con usted, ¿cuál es el problema? No, pero es que me lo dijo una persona que me lo dijo así como profecía. ¿Y qué me importa a mí si se lo dijo con profecía y en versión Reina Valera? Porque usted sabe que hay personas que para darse más, usted sabe, más como más autoridad espiritual, más caché, así dice el Señor. Por tanto, así como vosotros habéis venido hasta acá, iréis hasta allá y vendréis otra vez y os regocijaréis y os sentaréis y seréis muy contentos. No, y no. Entonces cuando hay personas que asumen esa forma así a mí no me importa si usaron la Reina Valera antigua. Si la palabra no tiene sentido y es más, si golpea incluso tu fe de alguna manera y te confunde, guárdala por allá. Aprende a tener criterio espiritual. Tú no puedes escuchar a todas las personas que quieren darte una palabrita de parte de Dios. Tú no puedes hacer eso, es peligrosísimo. ¿Estás conmigo? Hay profecías que son de pizza. Sí, hay sueños que son de pizza. Yo tengo montones de personas que siempre están viniendo. Ay, tuve un sueño y lo vi a usted y entonces había un planeta abajo. Y yo, mija, deje comer pizza en la noche. Sí, porque no todos los sueños son de Dios. Hay muchos sueños que son proyecciones de nuestro subconsciente. Así de sencillo. Nosotros tenemos que tener criterio espiritual. Mi punto es el siguiente. ¿Qué significaba para Pablo? Para Pablo significaba prepararse porque él sabía que no tenía que salir corriendo. Los cristianos quizás juzgaron a Pablo y dijeron, pero ¿qué le pasa a Pablo? Está loco, ¿cómo va a ir a que lo persigan o lo maltraten? Pero Pablo tenía una agenda clara. ¿Estás conmigo? Usted no necesita que la gente entienda lo que usted está haciendo en obediencia a Dios. Usted es el que la tiene que tener clara.
y explicar de la mejor manera, pero si la gente no entiende, eso es problema de ellos. Usted es el que le debe a Dios la obediencia y tener claro cuál es tu papel en la vida, cuál es tu llamado en el cuerpo de Cristo, cuál es tu lugar, qué es lo que tú quieres alcanzar porque Dios te ha puesto en esa carrera. Yo no tengo que entenderlo, yo no necesito entenderlo, me encantaría entenderlo para apoyarte. Yo estoy aquí para eso. Yo estoy aquí para apoyar los sueños y visiones que Dios pone en el corazón de la congregación, de la iglesia. Pero si no lo entiendo, el responsable eres tú, de todas maneras. ¿Me sigues? La profecía siempre nos va a preparar. Y tienes que anotar otra cosa más. Puede ser que lo que Dios dice en una palabra no se va a cumplir la semana siguiente. Simplemente es algo que tienes que escribir. ¿Por qué? Porque quizás para que eso se cumpla, tú necesitas hacer ciertos cambios en la vida con tiempo. ¿Estás aquí? Pablo entiende que la oposición es parte de su llamado. Por eso no desiste. Hubo ocasiones en el pasado donde Dios le advirtió a Pablo en sueños, no vayas a tal lugar. En el pasado también Dios le había dicho a Pablo, no vayas a Jerusalén. Y Pablo hizo caso y no fue. Pero en este momento no es el punto, no es el caso. Dios no le está prohibiendo a Pablo que vaya. Si revisáramos también una pequeña palabra en el griego que hay allí, y yo no es que sea profesor de griego, pero yo sé, por ejemplo, cosas en griego. Usted sabe, por ejemplo, qué quiere decir todo en griego. ¿Qué quiere decir todo en griego? Todo. ¿Qué quiere decir nada en griego? Ok, muy bien, estos estudiantes están tremendos, ¿no? Fantástico. Y hay una pequeña palabra que se usa allí en el texto cuando dice que el Espíritu exhortó a Pablo. Y dice literalmente, claro, a no subir a Jerusalén. Pero en el original aparentemente quiere decir simplemente advertir. Quiere decir que Dios quería que Pablo se preparara. Y Pablo decide continuar con el plan porque aunque los cristianos puedan decir está loco, él tiene una agenda que es sanar a la iglesia que está dividiéndose. Y si para sanar a la iglesia él necesita sacrificarse un poco más e incluso sufrir las malas interpretaciones de los cristianos que quizás no entienden por qué él lo está haciendo, él está dispuesto a pagar ese precio. Esa es la marca de un líder que tiene una visión clara. Usted no necesita quedar bien con todo el mundo y jamás va a quedar bien con todo el mundo. Usted tiene que quedar bien con Dios y dar la talla en cuanto a qué es lo que Dios le dijo a usted que usted tiene que hacer. Y usted la tiene que tener clara. Y a veces usted va a tener que hacer algunas cosas que los demás no pueden entender. ¿Está conmigo? Porque usted tiene una agenda clara. Usted tiene una visión clara. Separo esto de los cabezones, ¿ok? No estoy hablando de cabezones. O sea, hay gente cabezona. Sí. Ese es otro caso y podemos hablar de eso otro día. Hay gente cabezona que le explican a uno tal vez lo que quieren hacer y uno dice, pero es que esto no tiene ni pies ni cabeza, no vayas. Pero la persona dice, pero es que yo quiero. Ah, pues lleves el bombazo entonces. Hay gente cabezona. Hay gente que se golpea en la misma piedra una y otra vez. Conocen a alguien ahí, no vuelvan a ver a nadie. Hay gente que le gusta darse en la misma piedra todo el tiempo. No aprendemos de nuestros errores. Ese es el problema. No nos hemos tomado el tiempo de analizar las circunstancias que nos llevaron a ese bombazo en la vida y cómo nosotros podemos evitar y qué tenemos que aprender, qué no tenemos que hacer. ¿No? No volvemos a llevar los bombazos, pero yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de una persona que tiene una visión y por lo tanto sabe que a veces hay que pagar un precio y los demás no lo entienden. Y está bien. Está bien. Había gente que juzgaba a Pablo por los motivos. Decían, es que él se cree, es que él quiere, es que él aquí quiere dividir, quiere negar la fe hebrea. Él trató de explicar, pero cuando no había quien lo entendiera, él continuaba en su carrera, porque al final al jefe es al que le tenemos que dar cuentas. No a los demás. ¿Están aquí conmigo todavía ustedes? ¿Ah? Entonces, Pablo les dice en el capítulo 21, verso 13,
¿Por qué todo este llanto? Me parte el corazón, ya déjense ya. Yo estoy dispuesto no solo a ser encarcelado en Jerusalén, sino incluso a morir por el Señor Jesús. Pablo había recibido su llamado a través de Ananías. ¿Se acuerdan cuando él quedó ciego? Cuando Jesús se le aparece y se va 3 días y entonces Ananías viene y ora por él y se sana. Pero cuando él se sana y lo bautiza, Ananías le dice: tú vas a ser un instrumento poderoso para llevar el evangelio a los gentiles y te voy a mostrar cuánto tendrás que sufrir por mi nombre. No sé usted, pero si a mí me cantaran eso el día que me ordenaron al ministerio, quizás le digo: no, muchas gracias. Ahí dejes el cartoncito y el aceite me lo hubiera capeado así como... Porque yo digo: Dios mío, yo tenía muchas ganas de servir al Señor, pero como que eso de sufrir, paremos de sufrir mejor. O sea, a mí no me gusta eso, ¿no? ¿A quién le gusta sufrir? A nadie. A nadie le gusta sufrir. Por eso es un buen eslogan, ¿no? Claro, por eso es muy bueno. Claro que sí, tiene mucho sentido. Todo el mundo anda buscando la felicidad. Nadie está buscando llevar palo en la vida. Sin embargo, desde el mero día que lo llamaron, Jesús le dijo: tú vas a sufrir por amor a mí. Y por ahí de feria nos dice uno de los apóstoles: y todo aquel que quiera vivir piadosamente también tendrá que sufrir por amor al Señor. Ojo aquí, por favor. Buenas noches. Me encantaría saludar a los de ustedes que están visitándonos hoy. Si es primera vez, quisiera que levantaran la mano. Queremos darle un buen aplauso de bienvenida. Un gusto que esté con nosotros. Esta es su casa. Tengo un grupo de amigos que vinieron de San Antonio. ¿Dónde están ustedes? Pónganse de pie, Gloria y el equipo que viene con ella. Una amiga de España, el equipo que viene. Gracias por estar acá también. No sé si ustedes disfrutaron de esa adoración tan espectacular, Dios mío. Ingrid, te estábamos extrañando. Y eso no quiere decir otra cosa más que simplemente disfrutamos que estés acá, porque la hemos pasado muy bien sin ti, pero también la pasamos muy bien cuando estás acá. Eso es lo que quise decir. Y nos están acompañando varios chicos que vinieron a grabar con Ingrid. Ingrid está grabando otro disco más. Yo quisiera encargarles a ustedes que estuviéramos orando por ella, ¿no? Que va a ser yo sé que va a ser una bomba. Varios de los chicos y señoras que vieron cantando con nosotros son de Puerto Rico, de Puerto Rico, y entonces vienen de la iglesia de un buen amigo de nosotros, el señor Font, Otoniel Font, y ellos han venido para estar grabando 2 o 3 días en el estudio, y bueno, y a Ingrid los invitó para estar con nosotros. ¿Qué les pareció a ustedes? Chicos, no se desanimen, eso quiso decir, están felices, ok, o sea, el aplauso pudo ser mejor, pero está bien. Quiero hablarles a ustedes esta noche acerca del poder de una visión, el poder de una visión clara, lo poderosa que es una visión clara en la vida. Y estamos hablando del capítulo 21 del libro de los Hechos, capítulo 21 y capítulo 22. Estamos prácticamente concluyendo. Nos queda un poquito nada más de esa historia, que es la historia de los inicios de la iglesia cristiana, contado obviamente por la inspiración del Espíritu Santo a través del doctor Lucas, que es la persona que termina viajando con Pablo por todo lo que es Asia Menor en esos años, y escribe y relata, aparte del evangelio que él escribe, nos escribe la carta o el libro de los Hechos. Estamos ocupados en el capítulo, como les digo, 21 y 22. Y claro, tenemos que hablar de Pablo. Pablo es una persona que tiene una visión clara. Es una persona
que desde que encontró a Jesucristo, si antes era una persona enfocada, vino a ser más enfocado. Cuando él tuvo ese encuentro con Jesús, camino a Damasco, se dio cuenta para qué había sido su vida. Que aunque él describe su preparación, estudios y reputación, y lo dice que es como estiércol para él cuando se compara con el conocimiento de Cristo, de todas maneras se entiende que toda esa vida, toda esa preparación y ese celo que él tenía por las cosas de Dios, lo estaba preparando para realmente ser un embajador, un representante, un pregonero de nuestro Señor Jesucristo y del Evangelio. Y él es un tipo de persona que no solamente habla del Evangelio y lo articula bien, mejor que, o sea, es un maestro para articular y describir lo que dice el Evangelio. Lo entiende bien, escribe como pocas personas podrían escribir acerca de lo que significa, lo que Cristo hizo y lo que significa para nosotros. Pero no solamente eso, Pablo es una persona que encarna el Evangelio. Esto es, su forma de vivir, la forma en que se conduce es un reflejo, quiere ser un reflejo de cómo el Evangelio afecta a las personas y por lo tanto él predica con su vida lo que el Evangelio predica. El Evangelio dice que Dios se hizo carne y vino a morir por los pecadores, dio su vida por todos nosotros para salvarnos. Y Pablo entonces usa su vida y la da en sacrificio para salvar a muchas personas, para llevar ese mensaje también. No es una persona que se queda leyendo la verdad del Evangelio y se la guarda. Es una persona que decide encarnarla, vivirla, hacer que su estilo de vida demuestre cómo afecta el Evangelio a una persona. ¿Estás conmigo? Nos enseña a nosotros cómo tiene que ser la vida de nosotros cristianos. Puede ser que prediquemos muy bonito, pero el Evangelio no va a ser poderoso si no lo encarnamos nosotros también. Si nuestro estilo de vida no es uno donde estamos dispuestos a dar la vida también para que otras personas puedan conocer y puedan escuchar la esperanza que hay en nuestro Señor Jesucristo. ¿Está conmigo? Y lo otro que Pablo hace está implícito en esta segunda idea, y es, Pablo está dispuesto a pagar el precio. Su vida, su ministerio, su sufrimiento es un ejemplo de que el Evangelio cuando llega a la vida de nosotros cuesta. Va a costar algo, va a costar la vida, va a costar sacrificio, va a costar ir a un lugar donde no quieres ir a veces, va a costar incomodarte, va a costar hablar, va a costar orar, llorar, sufrir, dar, para que el Evangelio llegue a otras personas. Pablo es el ejemplo de eso. Pablo es el ejemplo de lo que es el Evangelio, de alguien que encarna el Evangelio y de alguien que está dispuesto a pagar el precio. Su vida entera gira alrededor del Evangelio. Está enfocado, tiene una visión clara. Nadie lo puede a él distraer de lo que ha hecho el Evangelio y lo que él quiere que el Evangelio pueda hacer en la vida de las personas. Y es un excelente ejemplo para nosotros. Usted sabe que él llegó a la meta. Tengo en mente, por supuesto, un versículo que quisiera usar al final, pero si se lo tiro al frente. Él dice, yo prosigo hacia la meta, dejando lo que queda atrás, voy extendiéndome hacia adelante, hacia la meta que tengo, que es conocer a Jesucristo, dice él, que es conocerlo en el padecimiento, en el sufrimiento de él mismo, para poder descubrir lo que fue el poder de su resurrección en mi vida. Pablo era una persona a la que nadie lo atrasaba, nadie lo distraía, incluso la oposición no podía distraerlo. Sufrió gran oposición toda su vida. Y es que usted sabe, como yo sé también, que si hay algo que puede distraerlo a uno en la vida es la oposición, la crítica. Cuando las personas te llevan la contraria. Muchos cristianos pensaron, o pensamos a veces, yo también, que cuando nosotros estamos en la voluntad de Dios, el viento sopla a nuestro favor. Las personas abren camino delante de nosotros. La gente canta con nosotros también. Los ángeles todos los días amanecen cantando con nosotros. Pero nos hemos llevado la sorpresa de que no. De que a veces los ángeles parece que se van de vacaciones. Y a los vecinos no les gustó que usted se convirtiera y a su familia menos. Y a veces los compañeros de trabajo le dicen a usted, cállese. Sí. Y la sociedad a veces nos persigue. Hace unos pocos días, hace unos meses me decía un periodista de el noticiero, el periódico más importante de mi país, y me decía, ¿qué piensa usted acerca de cómo a los cristianos los critican y los persiguen
en muchas partes del mundo y los matan en Medio Oriente y los critican en los Estados Unidos y en Latinoamérica. Yo dije, pues, ¿qué te voy a decir? Lo han hecho toda la vida. Es parte, está implícito en el mensaje del cristianismo, que quienes abrazan el cristianismo abrazan un mensaje de uno que murió por ese mensaje. Entonces, el sufrimiento es parte, pero mi punto es en esta noche, es poderoso el tener una visión clara en la vida, porque cuando viene la oposición, si tú tienes una visión clara, no te va a distraer, no te va a desviar, no te va a hacer pensar, ay, ¿será que Dios ya no está conmigo? ¿Qué fue lo que hice? Debe ser que pequé, debe ser que Dios ya no está aquí, me equivoqué de camino, me equivoqué de llamado. Pero Pablo la tenía clara. Dígale eso al que está a su lado. Pablo la tenía clara. Pablo tenía una visión clarísima en la vida. Y ahora dígale al que se quedó callado, y usted necesita también una visión clara en la vida. Su tarea era predicar el evangelio. El fruto de su tarea era la iglesia. Él predicaba para que la gente se convirtiera y la gente viniera a ser parte de la iglesia. Y porque aunque son incómodas para mí en el momento, van a ser de mayor beneficio para los demás, aunque sea incómodo para mí, ¿no? Póngase a pensar el día que a usted, qué sé yo, tuvo una rabieta con una mujer por aquí. Los sugieres de aquí son maravillosos, pero si por si acaso le salió alguno que no, o usted no es tan maravilloso en ese momento, usted dice, pues me arranco porque a mí nadie me tiene que decir lo que yo tengo que hacer, aleluya, yo soy el líder de la región no sé qué, y alguien que le diga a su mujer. Cuando usted le den ganas de darse una rabieta de esas y usted dice, me voy de la iglesia y me sacudo, póngase a pensar como Pablo, ¿qué beneficia a cuántos? Salir corriendo lo beneficia a usted, quedarse beneficia a otros más. ¿Me sigue? Pablo es un buen ejemplo, la tenía clara. Cuando yo tengo que sufrir, lo hago con gusto porque sé que voy a beneficiar a muchos, pero cuando él se va, entonces finalmente, termino aquí, cuando él se va, pues hay unos tipos que lo ven por ahí con esos hombres, y Pablo en ese momento está en el área del templo donde los gentiles no pueden entrar. Había un muro que dividía el patio de los gentiles, donde los gentiles, gente que simpatiza con la fe hebrea, puede venir y adorar a Dios, pero están de lejos. Pero después de ese muro no pueden entrar los que no son judíos. Y entonces ven a Pablo con 4 tipos ahí, y ellos dicen, ay, a Pablo, a ese tipo lo vimos temprano en el mercado con un gentil, no sabemos que ese no es judío, y ahora vino a meternos, está profanando este templo, y se armó la gorda, como decimos en Costa Rica. Eso fue un relajo, y lo agarraron a Pablo a patadas, lo estaban matando a golpes, y gracias a Dios un capitán de centuriones lo saca y lo lleva a otra parte, y entonces está dando órdenes de que lo azoten. Bueno, mi punto es que Pablo le habla entonces al capitán en griego, y entonces el tipo le dice, ¿tú hablas griego? ¿Quién eres tú? Y Pablo le dice, yo soy fulanito de tal, y vengo de la ciudad de Tarso, y dame oportunidad de hablar con esta gente. Y entonces saber griego le da a Pablo la autoridad para poder dirigirse a esa gente y presentar su caso, su defensa. Voy rápido con estos puntos. Si usted está anotando, le va a encantar algunas de estas cosas. Buenísimo, ¿no? Usted nunca sabe para qué Dios lo está preparando a usted. Usted dice, ¿para qué llevé francés? Dios sabe para qué. Usted dice, ¿para qué voy a estudiar no sé qué si Cristo ya viene? No sea bobo, prepárese. Cada grano de estudio y de preparación que usted puede acumular en su vida, usted nunca sabe de la que lo va a sacar. Usted nunca sabe cómo Dios va a usar eso. Que Pablo haya nacido en una ciudad buena, como él le dice después a la gente que lo quería azotar. Yo soy ciudadano romano y yo nací en tal ciudad y es una ciudad importante. Busquen el texto, está ahí. Me encantó eso, el tipo es brillante.
¿Usted piensa que yo vengo de Guayabal, de Guayabalito? No, señor. No, se me equivoque. Usted me quiere tratar así como... No, espérese un momentico. Yo vengo de una buena ciudad y soy ciudadano romano. Y hablo griego y le puedo hablar latín a usted también. Y hablo hebreo también o arameo. Así es que déjese de vainas conmigo. Y los tipos se echaron para atrás y se fueron corriendo al jefe y le dijeron, el tipo es romano. El tipo es ciudadano romano. Y él le dice, sí, de nacimiento. Porque yo pagué mucho dinero, le dice el tipo. Yo pagué mucho dinero para ser romano. Dice, sí, pero yo no, yo soy romano de nacimiento. Usted no me venga a decir con vainas porque... Y los tipos se echaron para atrás. Finalmente Pablo para en Roma precisamente por ese cambio. Mi punto es el siguiente. Cuando era a un soldado le abren en griego y eso, oh wow, este tipo. Entonces tú no eres el egipcio que levantó una rebelión hace no sé cuánto tiempo y por eso. Y dije, no me estés confundiendo, confunda pero no ofenda. El alboroto no tiene que ver nada conmigo, le dice Pablo. Es más, quiero que me dejes darle un discurso a esta gente. Y el pobre así golpeado, pateado, en fin, se para a predicar. Míreme por favor, usted nunca sabe cómo Dios tejió la familia donde naciste, el país donde naciste, el año donde naciste, los estudios que tuviste, la experiencia de trabajo. Tú nunca sabes cómo todo eso se va a juntar dentro de un plan que Dios está tejiendo para la gloria de Él. Toma nota de eso. 2, por falta de tiempo ya no voy a leer los textos, pero leas ese capítulo, leas el discurso de Pablo, me llama la atención tremendamente. Eso es un alboroto, como los alborotos que se hacen en Medio Oriente. ¿Usted ha visto que esos gritos en las calles? Bueno, eso estaba igual en ese momento. Nadie quería, y Pablo hace señas de que quiere hablar, y la gente comienza como que a medio callarse, pero cuando les habló en arameo, dice el texto, cuando se dieron cuenta que Pablo hablaba su idioma, la gente te va a escuchar mejor cuando tú hables el idioma de ellos. Tú necesitas entender, manejar el idioma de esta generación para alcanzar a esta generación. Pastor, usted está diciendo que yo tengo que hablar así bien pachuco y popular, así como la calle y yes man y qué sé yo, bro, y yo no sé qué. No, yo lo que le estoy diciendo a usted es, usted no tiene que jugar de gueto, porque usted no es gueto. Usted no lo pusieron en un gueto. Usted tiene que, what's up, man, you know. Usted no, o sea, hay gente que dice, no, es que yo quiero alcanzar a esta generación, entonces, what's up, man, no. Yo no sé no sé cómo es que sale así el rap y el no sé qué onda más por acá. Pero usted no es de esos. O sea, no nos sale. Lo que sí tiene que haber es la conexión con las personas, que las personas se den cuenta que cuando tú quieres dar testimonio de tu fe, tú sabes, tú te relacionas con ellos porque conoces su cultura, es tu cultura. Porque yo pretendería alcanzar a los afroamericanos si yo soy latino? O sea, no me sale. Hay algunos que tienen llamado misionero, a ellos les va bien. Me doy a entender. Cuando él habló su idioma, la gente se cayó y le prestó atención. Y aquí viene 2, 3 puntos para dar testimonio de Jesús. Sencillo y práctico. ¿Qué hace Pablo? Número 1, Pablo habla de su pasado, en buen español, su background. Les cuenta quién era él, de dónde viene, de dónde nació. Les da una referencia de quién es la persona que les está hablando. Súper importante. Estos tips que le estoy dando quiero darle idea de cómo usted puede usar el ejemplo de Pablo para armar su testimonio y poder ser una persona que da testimonio. ¿Quién eras? ¿De dónde vienes? ¿Quién eras antes de tu encuentro con Dios? ¿Quién eras? ¿Dónde estabas? ¿Qué vivías? ¿Qué pasabas? Pablo hace eso.
Segundo, Pablo habla de su encuentro con Jesús, de su experiencia. Déjame decirte una cosa, especialmente, ¿a cuánto les dan nervios compartir con otra persona de Jesús? Levanten la mano. Ay, qué gente. Voy a orar por todos estos mentirosos que están acá. A la gran mayoría de nosotros nos cuesta. Ya no les voy a pedir ni que levanten la mano porque les voy a hacer pecar. Mejor no, ya, dejémoslo ahí. Nos cuesta. Entonces le estoy diciendo sencillo, hable, arme, escriba. Si a usted le cuesta mucho explicar su testimonio, escriba dónde estaba usted, de dónde viene usted cuando Cristo no estaba. Sufra, si tiene que sufrir, por obedecer al Señor, no por jupón y cabezón. Sufra, si tiene que sufrir, por amor a Jesucristo, no por sinvergüenza. Sufra si tiene que sufrir, porque usted quiere pagar un precio porque otras personas conozcan a Dios. No por andar jugando. ¿Ok? Ese es el punto aquí. Y entonces Pablo va a Jerusalén y se mantiene fijo en la visión que Dios le había dado a él. Una visión clara es tan poderosa porque tiene el poder de influenciar a otros que tienen que tomar la batuta después de usted para seguir la obra. Si Pablo hubiera sido un hombre pusilánime, volátil, fácil de manejar, miedoso ante el peligro, ¿cómo habrían sido los discípulos? Pero sus hijos espirituales siguieron su ejemplo. Timoteo, siendo muy joven, quedó de pastor en Éfeso. Y muchos años después de que todo esto pasó, cuando una turba venía con una estatua de Diana, la patrona de la ciudad, él se paró al frente de esa turba y les habló del amor de Dios. Lo aplastaron, lo azotaron, lo mataron. El muchacho tímido al que Pablo le escribía, anímate, aviva el fuego, el don de Dios, era un león. El tipo no le temblaba para hablar lo que tenía que hablar en el momento en que tenía que hacerlo, con tal de salvar a una ciudad del engaño. ¿Está conmigo? La tenía clara, ¿por qué? Porque su maestro le tenía clara. Le mostró el camino que hay que seguir, aún en medio de la oposición. Hay gente que deja de hacer lo correcto cuando las cosas comienzan a ponerse color de hormiga. No, Señor, no se equivoque. Es cuando usted más tiene que perseguir al Señor, más tiene que proseguir a la meta, más tiene que adorar al Señor, más tiene que buscar la presencia del Señor. Está aquí conmigo todavía. Y llegó a Jerusalén. Yo tengo una última palabra acá. Si usted se lee el capítulo 22, usted se va a encontrar que se armó alboroto y medio en Jerusalén. Pablo, temprano esa mañana, había estado con un discípulo gentil. Lo vieron en la calle con él. Y en la tarde, él se fue al templo. ¿Por qué se fue al templo? Se fue al templo porque cuando él se reúne con Santiago y con los líderes en Jerusalén, primero les reporta todo lo que Dios ha estado haciendo entre los gentiles. Y luego ellos, los líderes, le dicen a Pablo, fantástico todo lo que está pasando, pero hay muchos judíos que se están convirtiendo también. O sea, tú estás viendo gentiles que se convierten, nosotros vemos judíos que se convierten. ¿Y sabes cuál es el problema? Que los judíos que se convierten están muy preocupados porque se anda diciendo de ti esto y esto y esto y esto y esto. Quiero hablarles por los últimos minutos. Qué poderoso que es también el chisme. Qué poderosos que son los rumores. Usted no conoce a la persona, pero cuando usted oye a alguien hablar de, ay, sí, ¿verdad? Ay, qué barbaridad. Usted no sabe ni de quién estaban hablando. Ay, perdón, ¿de quién estaban hablando? Sí, fulanito. Sí, ¿verdad? Qué barbaridad. ¿No? La gente hablaba barrabasadas, tonterías acerca de Pablo. Juzgaban su motivo, que era arrogante, que era un orgulloso, que quería dividir la nación, que quería hacer muchas cosas, y la gente comenzó a preocuparse. Pablo es un peligro, hay que parar a Pablo. Y los líderes le dijeron a Pablo,
hay mucho peligro, hay mucha disensión. Necesitamos que hagas algo. Simplemente mi punto aquí, cuando estoy cerrando, es: no se haga parte de ningún chisme, por amor a Dios, porque hacen mucho daño. Usted puede decir: yo dije, bueno, ups, hablé más de la cuenta. Pero los chismes son como las plumas que usted tira hacia el aire y después no las puede recoger, aunque usted quiera. Las personas hoy en día usan las redes sociales para hablar lo que no saben, para juzgar lo que no saben, para decir fulanito dijo y fulanito no predicó y fulanito sí predicó y por qué X o Y. No se haga usted parte de esa cultura denigrante, baja, mezquina. No sea parte de eso. Hace mucho daño, mucho daño a personas honestas, a personas buenas, ¿no? Usted nunca juzgue el motivo por qué alguien sirve o predica o va o viene o canta, porque solo Dios conoce el corazón de las personas. El día que usted se pone de juez para comentar, ese día usted se puso en la silla para que le disparen a usted también. Y yo no quiero eso, ni usted tampoco. Así es que le dicen a Pablo: haz algo. Y hay 4 jóvenes que tienen que cumplir unos votos de purificación en el templo. Tienen que raparse la cabeza, eso cuesta dinero. Queremos que pagues eso. Queremos que pagues eso y vayas con ellos y sigas ese rito y así le vas a callar la boca a los que están diciendo cosas que no son. Míreme, no se me pierda por favor en estos últimos minutos. Excelente. Le voy a dar unos tips acerca de cosas que Dios quiere hacer en nuestra vida como proclamadores del Evangelio. Pero si usted es líder, présteme atención a esto que le voy a decir. ¡Qué maravilla! Ese hombre, Pablo, agacha la cabeza y hace lo que los líderes le dicen. Y de su bolsillo saca dinero para que se rapen la cabeza y va con ellos en la tarde para ese rito, ¿no? Que duraba 7 días aproximadamente, ¿no? Y declara públicamente con ellos que él va a estar con ellos cuando se cumplan los votos que ellos están haciendo. Es un rito. O sea, Pablo es el tipo que tiene la visión tan clara que cuando ve a Pedro ahí bailando con los judíos y después bailando también con los gentiles, y cuando llegaron los judíos en cierto momento, él vio a Pedro que se retraía y ya no andaba con los gentiles y andaba solo así con sus amiguitos aquí de Jerusalén, porque le daba cosa que los amiguitos de Jerusalén vieran a la chusma de los gentiles con malos ojos, y él dijo: no, yo no puedo jugármela. Y Pablo lo vio y le dijo: tú eres un hipócrita. No creo que Pedro haya dicho aleluya, pero honestamente. Ahora, seamos honestos, señores, ese es Pablo, ¿ok? Usted no juegue de Pablo. No, es que hay gente que le fascina, ay, sí, Pablo, me encanta, aleluya. Yo conozco un hermano, le voy a ir a decir hipócrita. No, mire, ese es Pablo. O sea, Pablo tiene una claridad y una autoridad espiritual. Tuvo que confrontar a otro líder a ese nivel. Él lo hace porque él es líder. Él puede confrontar a Pedro, ¿no? Mi punto es: Pablo es aguerrido, está dispuesto a morir por el Señor. Es un tipo que va a donde tiene que ir. Pero cuando los líderes le dicen: sería bueno que tú hicieras esto como una demostración, y el tipo dice: ok. ¿Y quién va a pagar por esto? Usted. Ah, caray, a mí me va a tocar. Sí, sí. ¿Y qué creen que hace? Lo hace. ¿Qué muestra de madurez? ¿Qué muestra de humildad? ¿De sumisión? Porque es el hombre que tiene más clara la visión para los gentiles, y los que le están hablando son los que le tienen clara hacia los judíos, pero les hace caso. Wow, me encanta eso, me sacude a mí también, me enseña algo a mí también. Hay veces en que vamos a tener que hacer cosas que son más fáciles. Pablo estuvo dispuesto a ir a Jerusalén, sabía que lo iban a tratar mal, pero cuando los líderes le piden hacer una cosa muy sencilla, está dispuesto a hacer algo sencillo por obediencia y sumisión,
y con tal de lograr lo que él quería, que era sanar a la iglesia. ¿Está aquí conmigo? La tenía clara. Cuando uno la tiene clara, uno sabe que a veces uno va a tener que hacer conciencia. Él viajaba, y ahí viene mi tercer punto otra vez. Pablo no solamente predicaba, Pablo estaba dispuesto a pagar el precio de lo que la predicación significaba. Viajaba constantemente, vivía construyendo tiendas de campaña, no quería recibir las ofrendas de las iglesias para no serle carga a nadie, ni ser motivo de crítica para nadie. Pagaba un precio. Usted lo encuentra llorando por los cristianos, orando en las noches, ayunando, a veces naufragando en alta mar. Él dice, he pasado hambre, me han dado azotes, me han dado de golpes, me han dado de puñetadas, me han dado patadas, pero yo sigo para adelante. A mí nadie me echa para atrás, ni loco, no agarro para atrás ni para coger impulso. Yo sigo hacia la meta que tengo. Una persona que la tenía clara. Qué rico eso, ¿no? Gracias a usted, la que se emocionó por eso. Pero hay que tener clara en la vida la visión. En lo profesional, en lo familiar, en los negocios y por supuesto en la fe. Tu llamado, tú tienes que tener una visión clara para poder llegar a alguna parte en la vida. Esa es la historia que se nos cuenta en el libro de los Hechos. Pablo ha tenido gran oposición y la va a tener ahora. Fuerte, pero nadie lo detuvo de hacer lo que Dios le dijo que él tenía que hacer, ¿no? Se nos dice que Pablo está en su tercer viaje misionero encaminándose hacia Jerusalén, y camino a Jerusalén hay algo que lo motiva. Se encuentran algunos puntos ahí en la carta. Pablo está llevando una ofrenda, está recogiendo dinero que se recoge en las iglesias que él visita y en donde él afirma a los cristianos por unos días o unas semanas, pero luego él recoge una ofrenda que está llevando a Jerusalén otra vez. Es la segunda vez que él va a llevar una ofrenda a Jerusalén. La primera vez la llevó porque había una hambruna muy grande, voy a hablar de eso en un rato, pero la segunda vez es esta, es el tercer viaje misionero y él está llevando una ofrenda a Jerusalén. ¿Por qué? Porque hay una disensión, hay una división, hay una brecha que continúa entre cristianos judíos y cristianos gentiles. Los cristianos judíos tienen dentro de ellos infiltrados a judíos extremistas que están enojados por la prédica de la gracia de Pablo y que entonces están acusando a Pablo de que anda diciéndole a los judíos que se convierten que tienen que alejarse de Moisés, de la ley, de todo lo que ellos conocen. Y eso los tiene fúricos y están persiguiendo a Pablo y están difamando y están diciendo cosas que Pablo no es y no ha hecho. Pablo, que entiende esto, está llevando esa ofrenda a Jerusalén como una muestra práctica de que eso no es así, de que el corazón de él es amar a la iglesia y la iglesia está constituida por la obra de Cristo entre judíos y gentiles. Ahora la pared se cayó en el nombre del Señor por la obra en la cruz y ahora somos un solo pueblo, y Pablo está viviendo eso. ¿Cómo lo vive? Está gastándose la vida viajando, recogiendo una ofrenda y llevándola él mismo para mostrarle a esos cristianos judíos que no tienen nada que temer. Y aquí viene el punto importante en la historia. Hay oposición y se la canta el Espíritu Santo antes de que llegue a Jerusalén. El Espíritu Santo comienza a usar a los cristianos en Tiro, por ejemplo. Es un pueblo en donde él nunca había estado, y cuando él pasa unos días con ellos y los conoce y los bendice con su ministerio, el Espíritu Santo le dice a los cristianos en Tiro que le adviertan a Pablo que va a ser maltratado, que hay una gran oposición en Jerusalén. Y los hermanos le dicen a Pablo: Pablo, no vayas a Jerusalén. ¿Tú eres bobo o qué? ¿A quién le gusta que le den de patadas? No vayas a Jerusalén, por favor, quédate entre nosotros. Hechos capítulo 21, verso 4, allí encontramos a los discípulos y nos quedamos con ellos 7 días. Ellos, por medio del Espíritu, exhortaron a Pablo a que no subiera a Jerusalén. ¿Quién fue el que le dijo a esos cristianos de que Pablo iba a tener sufrimiento? El Espíritu Santo. ¿Y qué decidieron hacer ellos con la información?
aconsejaron a Pablo, que no les estaba pidiendo el consejo, pero lo aconsejaron: no vayas a Jerusalén. Yo lo haría igual, yo haría lo mismo. Y entonces Pablo les dice: tranquilos, me voy a Jerusalén, gracias por el consejo que no se los pedí, me voy para Jerusalén. Y ellos, viendo, dice, que Pablo estaba tan convencido, pues dijeron: bueno, dale, y se va. Y llega a Cesarea, ya es cruzando el mar, llega finalmente cerca de Jerusalén. Y entonces en Cesarea se queda con Felipe. Felipe es... ¿se acuerdan ustedes de que cuando comienza el libro de los Hechos, los discípulos llamaron a varios hombres llenos del Espíritu Santo para que ayudaran a repartir comida en Jerusalén, especialmente para las viudas? Y la Biblia dice que había hombres llenos del Espíritu Santo ahí. Esteban era uno, que lo mataron, y su amigo, que estaba en ese mismo equipo, era Felipe. Felipe se llama en el Nuevo Testamento el evangelista. Y era una persona que hacía varios años, ya como 15 años atrás, había llegado a Cesarea y estaba cuidando a la iglesia allí. Era un hombre usado por el Señor. Y qué curioso, ¿no le parece a usted que si Felipe había conocido ¿a quién conoció? Ya se me fue el nombre, Dios mío. A Esteban. Ay, Dios mío, les iba a dar otro nombre. Si Felipe había servido con Esteban las mesas y eran hombres llenos del Espíritu Santo, habrán tenido tremendas experiencias. ¿No le parece a usted curioso para Felipe haberse encontrado con Pablo, que era la persona que cuidó los abrigos de las personas que apedrearon a su amigo Esteban? Curioso, ¿no? Nada más un detalle por ahí. Debió ser muy curioso. Pero algo pasó en ese encuentro, fue maravilloso. Pablo los bendice, pasa un buen tiempo con ellos, pero estando ahí en Cesarea viene un profeta. Y ese profeta, Agabo o Ágabo en otras traducciones, le profetiza de parte de Dios, del Señor. De hecho, se pone cuerdas en las manos y en los pies y les muestra: así le van a hacer a la persona que está aquí predicando entre nosotros en Jerusalén cuando Él llegue. Yo no sé qué hubiera hecho. Yo lo hubiera mandado a darse una vuelta por ahí. Yo le hubiera dicho: muchas gracias por el favor, me estás ayudando a sentirme más tranquilo yendo para Jerusalén. El punto es que Agabo o Ágabo no es un extraño tampoco para Pablo. Pablo, hace muchos años atrás, cuando Pablo ministraba en una ciudad que se llamaba Antioquía junto con Bernabé, este hombre había llegado también a profetizar que habría mucha hambre en Jerusalén y en el mundo en esa época. Y entonces Pablo y Bernabé recogieron dinero también en esa época y trajeron ofrendas, dinero, para ayudar a los creyentes en Jerusalén que iban a pasar hambre. Él sabe que es un hombre de Dios, sabe que habla de parte del Señor. Y otra vez viene a decirle ahora lo que le va a pasar en pocos días. Y los cristianos también le advierten a Pablo: no vayas, va a haber gran oposición. Pero Pablo otra vez les dice: yo sé por qué tengo que ir a Jerusalén. Tengo que ir a Jerusalén porque tengo una misión que cumplir. Y aquí este es mi punto. Espero no haberlo perdido con todos los detalles, porque quiero llegar a esto. Y es lo siguiente: la oposición no es un signo de que Dios no está contigo. Puede ser todo lo contrario. Esa es una cosa importante que tenemos que entender. 2, importante aquí para los que están tomando nota: la profecía siempre va a lleva el propósito de que te prepares. Diga conmigo: me tengo que preparar. A veces usted no sabe un giro que va a dar su vida en unos años, y por eso el Espíritu Santo le envía a alguien con una palabra. Usted no tiene que prestarle atención y oído a todas las personas que tienen palabras de parte de Dios. ¿Está conmigo? Asegúrese que usted lo conoce, como Pablo conocía a Agabo o Ágabo, porque si usted no conoce al vago que le va a decir algo, de pronto se va a meter en problemas. Al Agabo ese, más vale